Ok, en el siguiente video les voy a explicar acerca de los sistemas de coordenadas CNC, en específico del sistema absoluto. ¿Qué es lo que sabemos de los centros de maquinado CNC? Los centros de maquinado CNC son máquinas herramientas, los cuales nos permiten manufacturar piezas mecánicas haciendo uso de programas computacionales, y de esta manera la máquina herramienta interpreta esos códigos o esos programas y los transforma en operaciones o tareas a través de las cuales, utilizando las herramientas necesarias, le va dando la forma requerida a la pieza. ¿Sí? Entonces esos son los centros de maquinado CNC. Sabemos que tienen varias partes, sabemos que son de distintos tipos, pero esto es a grandes rasgos lo que sabemos de los centros de maquinado CNC. Trabajan con programas de computadora para realizar tareas de maquinado. ¿Sí? Ok. ¿Cómo es que funcionan los CNC? Pues de esta manera que ya les comentaba, el usuario realiza un programa, el cual tiene todas las tareas que va a realizar el centro de maquinado a través de las herramientas necesarias, y este centro de maquinado a través de esas operaciones le va dando forma a la pieza final o a la pieza que queremos. Con los centros de maquinado CNC es muy común escuchar el término CAD/CAM, ¿sí? El CAD se refiere al diseño asistido por computadora, a través del cual el usuario realiza el diseño de la pieza que él quiere, y utilizando un asistente dentro de ese mismo programa de diseño, transforma todas las operaciones que él dibujó o que él diseñó, las convierte a código G. ¿Sí? Ese sería el CAM, o manufactura asistida por computadora. Se le configuran las herramientas con las que cuenta el centro de maquinado, los tamaños, distancias y demás. Todos estos parámetros se le tienen que configurar al programa de manufactura asistida, y este convierte el diseño, lo convierte a código G, que posteriormente se ingresa al centro de maquinado, y a través de este se genera la pieza ya física. ¿Sí? A eso se le conoce como CAD/CAM, es decir, se diseña la pieza en computadora, luego ese diseño se traduce a un programa en código G, el usuario no tiene que programarlo para nada, ese programa se inserta en el centro de maquinado, ¿sí? Y se corre ya con la pieza y las herramientas necesarias. Ok, existen dos métodos de programación en CNC respecto a las coordenadas, ¿sí? O a las interpolaciones. Se encuentra el incremental, ¿sí? Que su código G es G91. A partir de ahora hay que comenzar a recordar estos códigos. G91 es en sistema incremental y G90 es en sistema absoluto. Esto de sistema incremental y sistema absoluto se refiere a cómo es que nos vamos a mover por un plano cartesiano, vamos a llamarlo imaginario, dentro del centro de maquinado, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el sistema absoluto y en el sistema incremental tenemos una pieza con 3 puntos, ¿sí? La misma pieza con los mismos 3 puntos. Lo que cambia en cada uno de ellos es la manera en que nos vamos a ir desplazando. Por ejemplo, cada uno de ellos tiene el eje Y y el eje X, y tiene un origen, ¿sí? Que en este caso sería nuestro punto 0,0. A este origen, dentro de los centros de maquinado, dentro de la programación CNC, se le llama cero de máquina, ¿sí? Generalmente se hace, a veces, en ocasiones se hace coincidir con el cero de piezas. El cero de máquina es el punto inicial donde se encuentra la herramienta una vez que el centro de maquinado se enciende. Entonces yo enciendo mi centro de maquinado y la herramienta se mueve a un punto. Ese punto donde se mueve y se para es el cero de máquina. ¿Ok? Entonces el cero de máquina
sería mi 0,0 de un plano cartesiano imaginario sobre la pieza. Este recuadro o este rectángulo gris sería mi pieza, mi pedazo, vamos a decir, de aluminio o de acero o de plástico, lo que sea que yo vaya a maquinar, ¿sí? Y le voy a hacer 3 barrenados, ¿sí? Aquí viene la broca, barrena, luego se viene aquí, barrena, se viene aquí y barrena. Igual acá en estos 3 puntos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia principal, más adelante vamos a hablar acerca del sistema incremental, la diferencia principal es que el método o el sistema absoluto se basa en el cero de máquina. Es decir, a partir de mi cero, para llegar a este punto, yo me tengo que mover 10 unidades en X y 10 unidades en Y. Ya esas unidades pueden ser milímetros, centímetros, pulgadas, la unidad que ustedes quieran, ¿sí? Ahorita no vamos a hablar de unidades de medida, solamente vamos a hablar de magnitudes o cantidades. Entonces, me muevo 10 en X y 10 en Y llego al punto 1. Yo me muevo 30 en X y 20 en Y llego al punto 2. El punto 3, ¿en qué coordenada se encuentra? En 50,30. ¿Sí? El modelo absoluto trabaja con coordenadas o el sistema absoluto trabaja con coordenadas. 10,10 es este punto. Para ir del punto 1 al punto 2, yo tengo que ir a la coordenada 30,20. Del punto 2 al punto 3, tengo que ir a la coordenada 50,30. ¿Sí? En esto se basa el sistema absoluto. Ahora, el sistema incremental, no voy a profundizar mucho en esto porque posteriormente la próxima semana vamos a hablar de él. Si yo me encuentro en el origen, ¿sí? Siendo mi centro de maquinado y la herramienta se encuentra en este punto, en mi origen de máquina, en mi cero máquina, ¿sí? Para ir al punto 4, yo tengo que moverme 10 en X y 10 en Y. ¿Sí? Y me encuentro en el punto 4. Ahora, para ir del punto 4 al punto 5, hay que recordar que este punto 5 es el mismo que este. ¿Sí? Se encuentra en 30,20. Pero yo en X ya me había movido 10 y en Y ya me había movido 10. Entonces, en X solamente tengo que avanzar 20. Y en Y solamente tengo que avanzar 10. ¿Sale? Y del 5 al 6, en X tengo que avanzar 20 porque ya me encontraba en el 30. ¿Sí? Y en Y tengo que avanzar solamente 10 porque ya me encontraba en el 20. Entonces, esta es la diferencia principal. El sistema absoluto trabaja con coordenadas, se les llama coordenadas absolutas, basadas en el cero máquina o en el origen. Es decir, para llegar hasta este punto yo me tengo que mover a la coordenada 50,30. Esté donde esté en el punto 2, esté en el punto 1, esté por aquí, esté por acá. Yo me tengo que mover a X50, Y30. El sistema incremental, en el sistema incremental se especifica cuánto se avanza en X y cuánto se avanza en Y. A mí no me importa dónde se encuentra la herramienta. Bueno, sí me importa dónde se encuentra la herramienta, pero no me importa dónde se encuentra el origen. A mí solamente me va a importar dónde se encuentra mi herramienta, que por ejemplo vamos a hacer el caso 5, y a dónde va a llegar. Un punto inicial y un punto final. Entonces, si yo me encuentro aquí y sé que esta distancia es de 20, pues yo me tengo que mover 20 a la derecha. Y para arriba, otros 10. Y no me importa la coordenada final, que sería 50,30. ¿Sí? Esa es la principal diferencia entre el sistema absoluto y el incremental. El absoluto trabaja con coordenadas y el incremental trabaja con cuánto se va a mover en X o en Y. ¿Ok? Bueno, ¿para qué sirven estas funciones? Estas dos funciones sirven para hacer interpolaciones lineales. ¿A qué le llamamos interpolaciones lineales en el maquinado? A los movimientos rectos de la herramienta. ¿Sí? Cuando la herramienta se va a mover en línea recta de un punto a otro, a eso se le llama interpolación lineal. Entonces, si yo necesito mover mi herramienta
de un punto inicial a un punto final de manera recta, tengo que indicarle si va a ser con el sistema incremental o con el sistema absoluto. Es muy importante esa parte, ¿sí? Porque los centros de maquinado van a hacer lo que nosotros le programemos. Si nosotros programamos un error, el centro de maquinado lo va a realizar. Y puede ocurrir un accidente, que la herramienta me choque, que se quiebre la herramienta, que haya algún accidente con algún operador. Entonces es muy importante que si yo me voy a mover de un punto, voy a utilizar puntero, si yo me voy a mover de este punto a este otro punto de manera recta, yo tengo que avisarle a mi centro de maquinado si va a ser con G90. El sistema absoluto quiere decir que yo tengo que ingresar las coordenadas finales, ¿sí? El sistema absoluto no me importa dónde inicio, solamente dónde voy a terminar. Si en cambio yo le pongo que voy a trabajar con G91, significa sistema incremental. Aquí sí me importa dónde me encuentro y dónde voy a terminar para saber cuál es esta longitud y cuál es esta longitud. ¿Ok? Para eso es que sirven estas dos funciones, para las interpolaciones lineales. Ok, entonces el sistema absoluto trabaja con un plano cartesiano. Nosotros ya sabemos que en ese plano cartesiano, si el movimiento o la coordenada es hacia arriba, entonces estamos hablando de y positiva, ¿sí? Si es a la derecha, estamos hablando de x positiva. Si es hacia abajo, estamos hablando de y negativa. Y si es hacia la izquierda, estamos hablando de x negativa. Es un plano cartesiano normal, ¿sí? Entonces, en el sistema absoluto, la localización de los puntos debe ser desde el origen de la máquina, ¿sí? A este se lo denomina localización por coordenadas absolutas. Generalmente el origen de la máquina, como ya les había comentado, es la posición que toma la máquina, o en este caso la herramienta, a la hora de encenderla. Yo la enciendo, la herramienta viaja hacia un punto y donde se queda, ese es mi origen de la máquina. Entonces cada punto se localiza desde el origen. Que ya se me perdió aquí. Cada punto se localiza desde el origen. Este es mi origen, mi punto 0,0. ¿Sí? Desplazándose las unidades especificadas sobre los ejes indicados, formando un rectángulo cuyos lados son de magnitud igual al valor de las coordenadas de localización. Por ejemplo, voy a borrar aquí. Si el punto se encuentra aquí, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto del rectángulo? Significa que yo necesito mi componente en X y mi componente en Y. Mi componente en X y mi componente en Y. Se forma un tipo de rectángulo o cuadrado, puede ser, ¿sí? Pero siempre mi movimiento va a ser desde el origen. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Aquí en este plano cartesiano o en este ejemplo, yo tengo varios puntos, 4 para ser precisos. El punto número 1, el punto número 2, el punto número 3 y el punto número 4. La herramienta, nosotros siempre tenemos que estar en el entendido que con el sistema absoluto, la herramienta se encuentra en esta parte, ¿sí? Aquí se encuentra la herramienta. Si yo tengo que ir al punto 1 con mi herramienta, ¿cuáles son las coordenadas de este punto 1? X3, Y2. ¿Sí? Si yo solamente le doy una coordenada a mi herramienta, es decir, si le doy X3, muévete a X3, la herramienta va a hacer esto. Y luego si le digo muévete a Y2, la herramienta va a hacer esto. ¿Sí? En cambio, si le digo muévete a X3 y Y2, si le pongo las dos coordenadas en la misma línea, esto lo vamos a ver luego, la herramienta va a hacer esto. A esto se le llama interpolación lineal. Es decir, que no se mueve
en un solo eje primero y luego en otro eje segundo, sino que se mueve en los dos ejes al mismo tiempo. A esto se le llama interpolación lineal, ¿sí? Entonces, para ir al punto 1, yo tengo que poner x3 y es 0. Y del punto 1 al punto 2, ¿qué le tengo que poner? X menos 4, y1. ¿Por qué? Porque se encuentra a la izquierda. Entonces la herramienta va a hacer este movimiento, ¿sí? Y para ir del punto 2 al punto 3, x menos 2, y menos 3. Bajo aquí, ¿sí? Y para ir por último al punto 4, x2, y menos 2. Entonces x2 es positivo, y menos 2 es negativo, y aquí terminamos, ¿sí? Entonces el sistema absoluto trabaja con coordenadas basándose siempre en el origen. No importa dónde se encuentra la herramienta en un principio, sino el origen solamente y dónde va a terminar. Entonces le damos nosotros las coordenadas. Vamos a calcular el valor de las coordenadas que son necesarias para el comando G90 de la ruta de la herramienta mostrada en este ejemplo, ¿sí? Tenemos este ejemplo, es un plano cartesiano que no tiene las coordenadas escritas, pero tiene ciertas unidades que son cuadritos. Entonces vamos a tomar cada uno de estos cuadritos como una unidad, ¿sí? Y donde se cruzan los dos ejes, este va a ser mi origen. Este de aquí es mi origen, o mi cero pieza, ¿sí? Ok, entonces las coordenadas absolutas para el punto 1, las coordenadas en x para el punto 1, este es el punto 1, ¿cuánto avanzamos en x? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces aquí ponemos 4. En y, 1, 2. ¿Sí? Estas son las coordenadas absolutas para el punto 1. Para el punto 2 sería x2, y 4. Para el punto 3 sería x menos 1, x menos 2 y y 4. X menos 2, y 4. Para el punto 4 sería x menos 3 menos 4, x menos 4 y y 2. Solamente obtener las coordenadas de los puntos. Para el punto 5 sería x menos 4, y menos 2. Menos 4, menos 2. Para el punto 6 sería x menos 2, y menos 4. Menos 2, menos 4. Para el punto 7, como ya es a la derecha de mi eje de las y, ¿sí? Entonces x es positiva, sería x2, y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para el punto 8 sería x4, y menos 2, x4, y menos 2. Y por último, para el punto 9, como se encuentra sobre el eje de las y, quiere decir que x es 0, no tengo desplazamiento en x, y en y tengo solamente menos 1. Y de esa manera obtenemos los puntos en sistema absoluto para las coordenadas en sistema absoluto, perdón, para cada uno de estos puntos. ¿Ok? Ahora para el siguiente, ¿sí? Consideramos, o sea, lo anterior es algo muy general y vamos a suponer que aquí voy a barrenar una pieza de aluminio. Voy a hacer varios barrenados. Este sería mi origen. Aquí se encuentra mi herramienta.
Le voy a hacer 14 barrenados, ¿sí?, a mi pieza. ¿Para qué es? No lo sé todavía, pero esta necesita 14 barrenados. Que venga la broca y aquí barrene, que venga la broca y aquí barrene, que venga la broca, aquí barrene, que venga la broca, aquí barrene. Me voy a hacer 14 barrenados con la misma broca, ¿sí? Y vamos a suponer que la broca va a barrenar en donde se cruza cada uno de los ejes. Es decir, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Entonces yo tengo que obtener las coordenadas de cada uno de esos barrenados para programárselos a mi centro de maquinado, ¿sí? Entonces, para hacer el barrenado número 1, en X cuánto se tendría que mover la herramienta y cuánto se tendría que mover en Y. Se tendría que mover 1, 2, 3 en X, 3 en X y en Y 1, 2, 3. 3 en Y. ¿Sí? Para hacer el barrenado número 2, ¿a dónde tendría que viajar? Tendría que viajar a X3 de igual manera, ¿sí? X3 y Y menos 3. ¿Ok? Para ir al barrenado número 3, se tendría que mover a X menos 3, Y menos 3. Para ir al barrenado número 12, ¿sí? Aquí puedo yo brincarme la secuencia. Para ir al barrenado número 12, tendría que ir a X menos 1, Y 6, menos 1, Y 6. Para el 13, a X1, Y 6, 1 y 6. Para ir al 14, a X3 y Y6. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como obtenemos las coordenadas en sistema absoluto para las trayectorias de una herramienta, ¿sí?, que va a ser interpolaciones lineales. Hay que recordar que las interpolaciones lineales son de esta manera. Perdón, va la línea para acá, luego para acá, la herramienta iría para acá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. ¿Sí? Entonces, de esa manera estaría trabajando el sistema absoluto. Ya posteriormente vamos a ver cómo se aplica esta obtención de coordenadas a la hora de maquinar una pieza. Cuando se tiene una pieza que se va a maquinar, no se nos dan coordenadas, sino que se nos dan tamaños de pieza o tamaños de partes de una pieza, y nosotros de ahí tenemos que sacar las coordenadas imaginarias, ¿sí? Porque hay que recordar que sobre el centro de maquinado, este plano cartesiano se dibuja imaginariamente sobre la pieza, ¿sí? Espero que les haya servido, les haya sido de ayuda para sus estudios.